como tu guardia. A todos y a todas, querida Rosa Bala, directora general de Acción Exterior, bienvenida Paula Duque, directora del Festival de Cine Periferias, y Carlos Batista, que es el programador de este festival, que llega a su 8ª edición. Muchas gracias también a los medios de comunicación por asistir a esta presentación que tantas ganas tenemos todos los años de hacer, y este año incluso pues con más ganas de cultura, con más ganas de vida y con más ganas de unirnos a nuestros hermanos portugueses, de los que esas fronteras invisibles nos han separado durante unos meses. Se trata de un evento que está impregnado de una gran originalidad, y ello es debido, por un lado, a los escenarios en los que se desarrolla, debido a la reivindicación de la temática en la que se centran cada una de las proyecciones que se hacen, y también a esa autenticidad que deriva de la identificación con el territorio en el que se desarrolla este Festival de Cine Periferias. Porque este certamen ha conseguido convertir la periferia en ese epicentro de la efervescencia cultural, y nos demuestra que esas propuestas que nacen en zonas rurales tienen también el aval de calidad que le da la cultura de primera fila. Quizás porque llegan también apegadas al territorio que las conforman, las definen por su apuesta por la democratización de la cultura, por la igualdad de oportunidades, que llegue a todos los territorios, independientemente de si son pequeños, si son grandes, si están a un lado o a otro de la frontera. Periferias es también una propuesta para poner el valor, el patrimonio, el paisaje y también, por supuesto, el paisanaje. Este festival, que llega a su 8ª edición, ha permeabilizado las fronteras para coser poblaciones a ambos lados de la raya. Y cuando las fronteras inventadas, como decía antes, se volvieron a levantar, nos hemos dado cuenta de lo que echábamos de menos a nuestros hermanos portugueses, de lo que echábamos de menos y lo que también los necesitábamos. Periferias nos da la oportunidad, en esta 8ª edición, de comprobar que el cine y la cultura son magníficas herramientas para el encuentro, para el conocimiento, además de una herramienta, un instrumento imprescindible para denunciar las injusticias, para defender los derechos, las libertades, convirtiendo la cultura en esa palanca de cambio, en ese transmisor de la colaboración transfronteriza y motor de la dinamización a ambos lados de la raya. Este certamen se identifica en gran manera con la apuesta que tenemos desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura por una cultura igualitaria, una cultura participativa, que sale al encuentro de la gente, que sale a la calle, en este año más que nunca. Periferia se proyecta por toda la geografía de la raya, llevando el cine, la cultura, descentralizando la cultura y creando nuevos públicos. Por eso, del 6 al 11 de agosto tendremos la oportunidad de visionar una cuidada selección de títulos de documental, de ficción, de animación, que nos mostrará lo que se está haciendo en el ámbito cinematográfico y audiovisual, siempre con atención a esas temáticas que tienen un trasfondo y una atención especial a los derechos humanos y al medio ambiente, que después nos detallará Paula y que estoy segura que también ha seleccionado el programador Carlos Batista. Saramago, en su obra El viaje del elefante, dice que siempre acabamos llegando donde nos esperan. Por eso, porque en estas poblaciones que no entienden de separaciones, de fronteras, siempre somos bienvenidos, siempre nos sentimos como en casa, hemos de acudir a disfrutar de esta propuesta cultural, que nos demuestra un verano más que desde el cine, desde la cultura, se pueden mostrar las realidades, se pueden defender derechos, se pueden limar esas injusticias en las que vivimos. Animar, por tanto, a toda la ciudadanía que nos escucha, a todos aquellos que reciben las noticias que de aquí saldrán por parte de los medios de comunicación, a que acuda a alguna de las proyecciones, que viva la cultura en primera persona, que se meta en el cine y que acuda
a los cines, a ver en pantalla grande las realidades que nos rodean. Felicidades por esta edición más, que no es una más, sino es una edición especial, que sé que ha costado sacar adelante. Espero que todo se desarrolle en la mejor de las circunstancias, que disfrutemos todos y todas y que caminemos ya hacia esa 9ª edición de Periferia. Le paso la palabra ahora a Rosa Balas, directora general de Acción Exterior. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días y muchísimas gracias por estar esta mañana acompañándonos. Y como decía la Secretaria General de Cultura, sin duda la presentación de este festival nos hace especialmente ilusión, porque nos hace ilusión a la Dirección General de Acción Exterior y muy especialmente al Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Es un proyecto que venimos apoyando desde hace tiempo. Pero tiene un significado especial, ¿no? Es un proyecto que no se ha ido convirtiendo en transfronterizo, sino que ha nacido siendo transfronterizo. Es decir, desde el primer momento que empezasteis con este proyecto ya tenía impregnado esa visión de colaboración y de cooperación entre territorios, que como indica su título periférico, somos periféricos cuando estamos individualmente, pero cuando trabajamos conjuntamente nos convertimos en centrales, porque esa es la importancia que tiene la cooperación transfronteriza, que pasa de ser periférico a ser el centro de un territorio o de una zona. Pero además es un proyecto especial y singular por quienes componen también el festival, el certamen, las personas que programáis, que trabajáis directamente y también todo el entorno indirecto que trabaja, que es un equipo joven, como algunas de las personas que nos acompañan, personas y gente joven que apostáis por el territorio, que apostáis por vuestros pueblos, que apostáis por vuestras localidades y que lo hacéis además de la mejor forma, que es a través de la cultura. De la cultura no basándonos solo en la proyección de una película, sino también creando esos espacios en todas las localidades y en todos los territorios de la región de reflexión. Es la proyección de películas, de certamen, pero que van siempre también acompañados de esos espacios de debate, de temas importantes relacionados con la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de temas que son de vanguardia y que están encima de la mesa todos los días. Sin duda, estas semanas y estos meses han sido complicados para quienes creemos profundamente en la importancia de la cooperación transfronteriza, con el cierre temporal, más que con el cierre temporal, con la limitación de movimiento, como sabéis, entre la frontera como consecuencia de la COVID. Pero sin duda, felicitaros porque poner en marcha, después de estos meses tan complicados, un proyecto tan significativo que vuelve a unir a las personas de ambos lados de esa raya, sin duda sabemos que ha sido un reto importantísimo. Deciros nuevamente que para nosotros es una situación, como decía, especial, que es importante que sigamos apoyando proyectos como estos, proyectos que creen en el territorio, que creen en la cultura, como el método de enlace, y desearos muchísima suerte. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, pues parece que fue ayer que presentamos nuestra 7ª edición, pero bueno, estamos aquí hoy para presentar nuestra 8ª edición de Periferias, que vuelve a la raya. 2 países, un festival, un proyecto cultural que tiene apostado por visibilizar la cultura creativa en el mundo rural. Bueno, llegamos a 8 años y bueno, por lo tanto también quiero dar nuestro total agradecimiento a la Junta de Extremadura y aquí a su secretaria presente y también al Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y a Rosa por apoyarnos desde el primer momento y por apostar también por el festival. Confieso que han sido unos días intensos porque
con la situación actual, bueno, no se tenía muy claro si podíamos ir adelante o no con el festival. Vamos a estar en 9 localidades, con lo cual supone una logística bastante compleja. No obstante, hemos tenido una luz verde de parte de los ayuntamientos y de todas las organizaciones que están envolvidas para que se pueda llevar a cabo el festival con todas las normas de seguridad según dispone bueno, la Consejería de Salud y de Servicios Sociales. Decir que el festival este año, que va a tener una programación siempre una programación muy cuidada y muy específica, pero digamos que este año en vez de programar películas, hemos tenido que programar toda una estrategia de planos de contingencia para cada localidad donde vamos a estar. Decir que nuestro equipo, para apostar por tener por cubrir todas las exigencias en el tema sanitario, pues se va a doblar. Con lo cual vamos a tener un festival del 6 al 11 de agosto, que va a ser simultáneamente en España y en Portugal, con lo cual redoblamos un equipo y bueno, logísticamente se está apostando por cumplir las medidas sanitarias exigidas. También decir que hemos apostado por el tema de la digitalización online. El festival, bueno, pues hemos tenido que adaptarnos rápidamente a ese cambio que ha marcado sin duda un antes y un después con la pandemia actual que estamos viviendo. Y también, bueno, también ha sido no ha sido así nada fácil, pero bueno, lo hemos conseguido. Vamos a estar en Filmin, también con una pequeña programación para todos aquellos que no nos puedan acompañar. También vamos a tener un drive-in en Carbajo, que va a ser una de las apuestas también para cumplir las necesidades sanitarias. Por último, bueno, yo sí quisiera decir que ahora más que nunca el espacio público lo debemos defender más que nunca. Tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, pero el espacio público no lo podemos perder, ni tampoco esa participación ciudadana. Y por este motivo, la verdad que sí que es muy reconfortante para mí, como para mi equipo, estar defendiendo esa propuesta que hemos llevado a cabo durante 8 años. El espacio público, un lugar de encuentro para la ciudadanía y para participar, sin duda, no lo podemos perder. Nunca llegué a imaginar que ahora todo iba a ser al aire libre. Pero la verdad que nos alegran que también otros eventos culturales estén saliendo a la calle y que la cultura no se quede escondida en un cajón y podamos seguir defendiendo nuestro trabajo, las culturas, la cultura en general y sobre todo la industria creativa, porque este es nuestro trabajo y tenemos también que defenderlo. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a pasar la palabra a Carlos Batista, que es programador del festival, y bueno, ya podéis estar más a gusto. Olá, bom dia. Bom, para falar un poco, voy a intentar hablar en castellano. Esta es la 8ª edición de este festival, entonces es un largo camino que hemos hecho hasta aquí y naturalmente a lo largo de este proceso hemos tomado opciones y con el tiempo vamos definiendo muy claramente lo que es
nuestro proyecto artístico, ¿no? Entonces, hemos abierto mucho espacio al cine documental, y claro, siempre desde el inicio también al cine de autor, al cinema independiente. Y finalmente hemos centrado nuestra apuesta muy claramente en el cine que se hace en Portugal y España en estos días. El programa de este año refleje esto mismo. Tenemos una larga cantidad de obras de cineastas ibéricos. Entonces, la apuesta muy clara hoy en día es en el cinema ibérico. Sobre la selección para este año, ella es un mixto entre obras de realizadores bastante consagrados con otras con nuevos valores. En todo caso, tenemos diferentes obras aquí, todas ellas muy premiadas y reconocidas internacionalmente. Vamos a empezar con la obra O que arde, del realizador gallego Oliver Lax, que es una obra que ofrece una perspectiva sobre el fenómeno del fuego, de los incendios, una perspectiva, digamos, de alguna manera bastante reflexiva y poética también. El segundo día del evento será dedicado, y esto es normal en nuestro festival, solemos tener siempre algunos paneles temáticos, y ahí tenemos la temática de la sexualidad y género. Y se pone aquí algo bastante interesante porque tenemos siempre parcerías con otros festivales, y este año hemos tenido una parcería con unos festivales chineses de Shanghái, que tiene ahí y que están dedicados a la temática LGTB. Entonces vamos a tener una selección de cortas y va a venir alguien que va a representar estos festivales y que va a hablar con nosotros. En el mismo día, por la noche, vamos a tener una otra película, esta africana, que es Rafiki, y que también retrata la historia de un amor entre dos personas del mismo sexo en un país africano, naturalmente con todas las dificultades que una opción de esa puede tener ahí. Es la historia de dos amigas que finalmente descubren al fin de algún tiempo que hay algo más entre ellas. En el día 7 de agosto, en este mismo día, porque el programa va a ser paralelo en Portugal y España, como Paulo ha referido, vamos a tener un documental premiado con los Goya, que es Are Malikian, la historia de un violinista, y es una historia bastante inspiradora, ¿no? Esto va a ser en Carbajo y va a ser en una sesión de drive-in, autocine, como se dice en España, ¿no? Autocine. Después de esto tendremos en el 8 de agosto en Portugal, en la frontera, en la ciudad romana de Amaya, El Paraíso probablemente, que es una obra que también de un realizador palestino bastante premiado, Elia Suleiman, a quien llaman el Buster Keaton palestiniano. Es una comedia poética, digamos. Un de los pilares de este festival son las temáticas de medio ambiente. Vamos a tener también este día, en Zarza la Mayor, vamos a exhibir la obra Santuario, que ha sido producida y es también presentada por Javier Bardem. La realización es de Álvaro Longoria, es una obra que nos habla del problema del calentamiento global y de lo que está pasando en el Ártico. Y claro, es también importante para nosotros tener en cuenta estos temas candentes de actualidad, ¿no? Y el festival siempre le gusta abrir espacios de reflexión sobre estos temas. Además de la cuestión del medio ambiente, la cuestión del racismo, este movimiento de Black Lives Matter, estamos bastante atentos, algunas de nuestras opciones para este año también lo reflejen. Y los movimientos migratorios, todas estas temáticas que están ahí, nosotros estamos muy preocupados en abrir también espacios de reflexión, porque este no es solo un festival que tenga una dimensión lúdica,
es un festival que también le gusta asumir algunos riesgos y las obras que seleccionamos son en algunos momentos obras exigentes en términos de audiencia, ¿no? No queremos ir por un camino fácil de mostrar películas agradables, ¿no? Nos gusta seleccionar obras que sean también proyectos artísticos fuertes, ¿no? Y claro, como se sabe, la arte es muchas veces fracturante y nos ofrece visiones alternativas para problemas que son comunes. Probablemente podría destacar del resto de la programación una u otra obra del realizador portugués que probablemente en este momento es el realizador más importante en Portugal, que es Pedro Costa, premiado internacionalmente muchísimas veces y que nos trae una obra que es Vitalina Varela, con una actriz que es una persona real, que no es una persona del medio artístico, que es una cabo-verdiana que ha emigrado para Portugal, y esto es un poco una ficción que se desarrolla en torno de su vida y de su experiencia real. La obra fue premiada en el Festival de Locarno con el Leopardo de Oro, con el galardón para la mejor película, y también con el galardón para la mejor actriz, exactamente Vitalina Varela. Tendremos algunas curiosidades, porque también nos gusta por veces mostrar obras un poco menos espectables, ¿no? Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, un tributo que queremos hacer a Ennio Morricone, ese célebre compositor que ha muerto muy recientemente, ¿no? Y entonces lunes vamos a tener ahí en la frontera entre Portugal y España, vamos a tener una sesión especial que con una película curiosa, un documental que se llama Desenterrando Sad Hill y que finalmente trata de reconstituir el cementerio que aparece en esa película antigua, que no sé cómo se llama en España, que es el bueno, el feo y el malo, ¿no? Creo que es así. Y vamos a terminar como es hábito en los otros festivales, en Malpartida de Cáceres, en este espacio de arte que es el Museo Vostel, con una obra también bastante interesante que se llama El Cuadro y que es un documental que investiga el misterio que está por detrás de un cuadro muy famoso, que es Las Meninas de Velázquez, que curiosamente, y se queda solo esta idea final, tiene ascendencia portuguesa. Velázquez, su padre, su abuelo eran portugueses. Entonces, nada mejor que terminar también con esta película y con una obra que nos recuerda también un artista que también hace esa puente de ligación entre Portugal y España. Y ahí estamos para más un desafío. Creo que el programa es bastante actual. Las películas que presentamos son películas muy recientes, premiadas, muchas de ellas, y creo que es un programa bastante fuerte y atendiendo a las circunstancias que vivimos, nos sentimos orgullosos de poder presentarlo. Obrigado. Sí, muchas gracias por las intervenciones. Si hay alguna pregunta al respecto. Entradas se van a vender online. No sé si los espacios van a ser diferentes, a ser más amplios. Si habéis seleccionado, los espacios que habéis seleccionado, si son diferentes a los de años anteriores por ser más amplios, las entradas no sé si solamente van a ser online o allí tienen capacidad para comprar también. Bueno, es así. Sí, también quería referir esto. Es decir, vamos a estar en España. Tenemos una nueva localidad que es Carbajo. Estaremos en Carbajo el día 7, el 8 estaremos en Zarza la Mayor en la Plaza de Toros, el día 9 estaremos en Cedillo junto al embarcadero y el día
10 estaremos uniendo Portugal-España en la frontera, en la Alfándega. El día 11 estaremos en el Bóstel. Las entradas, ¿qué pasa? Que en Portugal es de una forma y aquí es de otra, ¿no? Entonces, ese ha sido otro puzzle que hemos tenido que estudiar y trabajar muy bien. Las entradas van a ser en España, venta anticipada por Ticketline. Es la manera de nosotros garantizar, controlar un aforo, porque será un aforo reducido según la normativa y nadie se podrá presentar allí a comprar entrada en la puerta, evidentemente. La cuestión es que, claro, en los pueblos tan pequeñitos tal vez no hay una cultura de ir y comprar en Internet y algunos ayuntamientos se han ofrecido a ayudarnos para hacer las inscripciones. Así que en algunos ayuntamientos pues puede haber esa posibilidad, pero para no confundirnos, todo es billetería electrónica. En Portugal es diferente. En Portugal se puede comprar a la entrada, pero nosotros hemos optado porque sea todo general, porque es que es bastante complejo. Es un tema muy complejo, sí. Pero bueno, es así. Este año es una edición especial y bueno, esperamos que los aforos, que la gente pueda acceder o que los ayuntamientos den alguna colaboración para quien no tiene ese apoyo o ese conocimiento para comprar billetería electrónica. Nosotros en Portugal, y ya para responder a la pregunta, los lugares en Portugal, el único sitio diferente será un auditorio que está en una aldea, pero no, estaremos en los mismos sitios, estaremos este año en los bomberos. Este año creo que la diferencia que hay, que abrimos no sé cómo se dice en español, en el parque de bomberos, con la película de Olivier, U que arde, y bueno, está creando mucha expectativa, ya todo el mundo está llamando por sus entradas. Pero no, estaremos allí en los bomberos, ya luego estaremos en la ciudad romana de Amaya, estaremos en Beirá, en la estación del tren, y bueno, y en la frontera. Hemos optado por no entrar a las aldeas directamente en la parte española, estar fuera del centro. Y bueno, eso sí que lo hemos cuidado mucho, ¿no? La idea es poder disfrutar de la cultura en este momento con muchísima seguridad. Así que... ¿Alguna pregunta más? Para mí. Pues muchas gracias, muy obrigado. Muchas gracias. Obrigada.